Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy la agenda nacional sigue bastante movida. El Consejo Nacional Electoral acaba de recibir un espaldarazo de las altas cortes a la hora de confirmar su competencia para indagar, investigar sobre la campaña presidencial que llevó al actual presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, al Palacio de Nariño. Esto en medio de un amplísimo debate político sobre si esta institución tenía la potestad de adelantar las diferentes averiguaciones a propósito de un número de denuncias que se han presentado referente a la financiación de esta campaña presidencial. El presidente de la República ha dicho que se está fraguando un golpe en su contra. Y en medio de amplios escándalos y debates como el de la Unidad Nacional de Gestión al Riesgo y Atención de Desastres, el país todavía está sacudido por la propuesta o no de invocar al poder constituyente, de si es necesaria o no la reelección. Pero en medio de este panorama agitado que ha hecho subir la temperatura en todo el país, más allá de la sequía o del invierno, y recordemos que aquí siempre vamos a resaltar y promover que dejemos atrás ese lenguaje del niño y de la niña, porque es como si estuviéramos invocando a la Llorona. Llamemos a las cosas por su nombre: invierno o sequía, lluvias o ausencia de las mismas. En este contexto, en Barranquilla ha caído un aguacero que le ha dado la vuelta al mundo en medio de agua corriendo por las calles. Ha quedado demostrado que aquello de que los arroyos desaparecieron, todavía hay mucho por hacer en esta ciudad. Pero hoy tenemos un invitado muy importante. En una entrevista especial vamos a estar hablando de diferentes aspectos de la situación y del acontecer político nacional, de economía. Por lo tanto, les pedimos que estén bien atentos porque hoy está con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla el doctor Juan Carlos Echeverry. Juan Carlos Echeverry es economista, doctor en economía, con una amplísima trayectoria en el sector público y en el sector privado. Ha sido presidente de Ecopetrol, ministro de Hacienda, consultor, docente universitario, analista, columnista también en el diario El País, entre otras publicaciones, y por supuesto ha sido también precandidato presidencial en el debate electoral anterior. Doctor Juan Carlos Echeverry, bienvenido al termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y qué bueno tenerlo por acá. Julio César, muy buenas tardes, saludos a todos y me siento muy orgulloso de estar contigo acá. Gracias por la invitación. El orgullo es nuestro. Nos acompaña también el doctor Nelson Rodolfo Amaya. Nelson Rodolfo Amaya es abogado, especialista, experto en derecho administrativo, magíster, ha sido representante a la Cámara por La Guajira, además es escritor, columnista, una destacada figura en el escenario político nacional, ha sido viceministro en gobiernos diferentes y por supuesto es panelista habitual en este programa. Hoy nos va a ayudar a realizar esta entrevista con el doctor Juan Carlos Echeverry. Doctor Nelson Rodolfo Amaya, bienvenido al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muchas gracias, Julio César, muy amable. Para mí es un gran honor poder compartir contigo
este panel tan interesante con un personaje como Juan Carlos Echeverry, a quien admiro y de quien esperamos mucho aquí en Colombia. De manera que agradecidísimo con tu invitación de compartir algunos diálogos con el doctor Echeverry. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Nelson Rodolfo Amaya. El doctor Juan Carlos Echeverry, entre otras actividades, ha sido también decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, con varias obras publicadas en materia económica. Y quisiéramos introducir esta conversación preguntándole esa pregunta del millón que, aunque suele ser recurrente a los economistas, es inevitable. Doctor Juan Carlos Echeverry, ¿cómo está la economía colombiana? ¿Se sabe para dónde va o el rumbo es incierto? ¿Seguimos entre la incertidumbre y la expectativa o hay un camino claro? Julio César, pues lamentablemente no va bien la economía colombiana. Estamos, yo digo que en estado comatoso, porque si tú ves la industria, la construcción, el comercio, la infraestructura, la vivienda, están bastante mal. Hay cosas que están funcionando, la agricultura, las remesas que vienen de colombianos en el exterior está funcionando. Pero la economía como un todo está muy desanimada. Los padres de familia y los empresarios están en un tono de esperar, y la espera en la economía es fatal, porque cuando la gente espera y no compra, no gasta, el empresario no invierte o no contrata trabajadores nuevos, el padre de familia no hace la inversión en un lote o en un carro o en una moto, no, sino que la gente espera. Entonces, pues muchas cosas quedan sin vender y eso genera una cascada que es perniciosa. Entonces es lamentable, pero la economía no está en un momento apropiado. Propia de la economía en una situación compleja, bastante difícil, implica además que el país está estancado en varios aspectos esenciales, principalmente en el desarrollo científico y tecnológico, en la conectividad. El modelo económico parece necesitar una urgente revisión y reingeniería. Se incorpora a esta conversación el doctor Nelson Amaya. Doctor Nelson Amaya, en este contexto de una situación tan compleja, ¿qué podemos decir sobre la economía nacional? Yo realmente he escuchado algunas intervenciones y algunos planteamientos que ha hecho el doctor Echeverry en otros escenarios también dinámicos sobre la situación actual. Pero hay dos o tres temas que a mí me gustaría que él abordara con un poquitico más de detalle sobre esa. Realmente él lo describe como comatoso, como mal, y yo lo diría como asfixiante, porque realmente estamos metidos en un escenario en el cual lo económico conspira con lo político y lo político a su vez no encuentra una síntesis. Ayer, en medio de la convención bancaria, surgieron cantidades de inquietudes sobre el tema económico, unas de ellas sobre la razón fundamental que es la incertidumbre. Yo quisiera que el doctor Echeverry nos contara un poco, en el marco de la incertidumbre que ve de la economía y de lo político, cómo observa él que va a suceder el presente inmediato. Ya sabemos que hasta 2026 vamos a tener unos escenarios interesantes en el marco de este gobierno, pero ¿qué diría él de la capacidad que tiene el gobierno de realmente reaccionar a todas las propuestas que se hacen? Doctor Echeverry, sobre esta pregunta, ¿qué podríamos decir en base a las propuestas del actual gobierno en materia económica? ¿Estamos en un estado comatoso o en una situación que todavía puede reflotar la economía en nuestro país? Mira,
Nelson habla de la incertidumbre y si uno tiene en cuenta lo que está pasando con la propiedad digamos, de tierras, incluso los anuncios que están saliendo, con el tema de seguridad a lo largo del país, con el tema de señales de política económica, por ejemplo, en vivienda, la política de vivienda, la política de infraestructura, si se van a pagar o no las vigencias futuras, que son estos pagos que se hacen para las concesiones de infraestructura, en política energética y en la costa Caribe, si se va a cubrir el déficit que hay y si va a haber explotación del gas colombiano, no solo importación, sino explotación del gas colombiano y que la gente tenga acceso a energía barata, abundante en Colombia. En fin, hay muchas industrias. Bueno, la industria del petróleo, sin ir más lejos. Yo fui presidente de Ecopetrol y esa es una industria muy sensible a los anuncios. Entonces, cuando el gobierno anuncia que no va a haber más licencias de exploración y que el gobierno también han salido anuncios de que en cualquier momento pueden parar la producción de carbón. En gas, el anuncio es que prefieren importarlo de Venezuela que producir gas a sacar el gas que se ha encontrado en el Caribe. En fin, todas estas iniciativas generan y anuncios generan incertidumbre, generan falta de visibilidad. Entonces, ¿qué pasa con las familias y las empresas colombianas? Normalmente tú tienes un horizonte de planeación, digamos, de 2 años, 5 años, 10 años. Muchas empresas, por ejemplo, Ecopetrol necesita 15, 20 años hacia adelante para poder planificar porque sus inversiones tienen una maduración para ese periodo. Tú demoras 4 o 5 años explorando, después decides desarrollar un campo donde tuviste un hallazgo, duras 15, 20 años desarrollando ese campo. Pero así un puente, una carretera o un edificio, si es vivienda o un barrio de vivienda de interés social, o transmisión de gas, o en fin, cualquier negocio, y si es en el caso de las empresas, cualquier negocio tiene muchos años de desarrollo. En el caso de unas familias, comprar una casa, un lote, una oficina, abrir un negocio también necesita horizontes largos de planeación. Y si lo que hay es que el gobierno genera incertidumbre, a la gente se le acorta a 6 meses, 1 año a lo sumo. ¿Qué puede pasar? Cuando se acorta el horizonte de planeación, la gente se decide quedar quieta y es esa parálisis y ese estado comatoso en el cual la gente no sabe cuáles son las reglas del juego. El presidente Petro y su gobierno, por ejemplo, están cambiando a fondo las reglas del juego de la salud, las reglas del juego de las pensiones, las reglas de juego laborales, las de la energía, las de infraestructura. Y entonces, en esa circunstancia, pues la economía se queda quieta y lo estamos viendo en todos los indicadores. Bancolombia acaba de sacar un indicador esta semana que muestra que la proyección de ellos para crecimiento de este año es menos del 1%. Una economía que crece menos del 1% cuando la población crece más del 1%, quiere decir que es una economía que por habitante está decreciendo. Entonces, sí, hay mucha incertidumbre. El gobierno le falta claridad y le falta proyectar esa imagen de que vamos para algún lado. Que da la impresión de que el señor Petro y su gobierno va para un lado y que los colombianos estamos no muy convencidos de seguirlo a él para ir para donde va, sino que estamos un poco a la vera del camino viendo a ver qué va a pasar con este gran bus que se llama economía colombiana y ver a dónde lo quiere llevar Petro. La gente está muy confundida y esa confusión genera incertidumbre. La incertidumbre, sin duda, ha mermado un poco la expectativa que se tenía en Colombia con un gobierno que se anunció con una propuesta de cambio. La propuesta de cambio venció en medio de un clima de indignación, rechazo y repudio a los altísimos niveles de exclusión y, por supuesto, al efecto que proporcionó la pandemia en toda la situación económica de nuestro país. Lo cierto aquí es que la gente está muy preocupada, preocupan muchas cosas, mucha gente yéndose del país, saliendo de Colombia buscando dónde invertir, dónde encontrar empleo, dónde poder desarrollar actividades asociadas a la educación y al crecimiento personal, porque también en estos terrenos hay una incertidumbre a propósito de la aprobación
de la nueva ley de educación en el Senado. En esto, doctor Nelson Amaya, habría que pensar en un cambio del modelo económico. Tenemos una definición clara de qué es la diversificación y no quedarnos solamente en ser un país monoproductor o asociado a los derivados de nuestros minerales y recursos naturales. Pues mira que precisamente estábamos en plena sintonía, Julio César, y yo sé que la vamos a encontrar con el doctor Juan Carlos Echeverry, porque el cambio es sin duda uno de los términos más usados en las campañas políticas. Barack Obama llegó a la presidencia con un lema que decía un cambio en el que podamos creer. Resulta que después de que llegó hizo exactamente lo mismo desde el punto de vista de asesoría económica que venían haciendo su antecesor y las personas que estaban atrás. O sea que el cambio no se vio. El presidente actual llegó con el lema súmate al cambio. Tampoco se han visto unos cambios que sean efectivos y que de verdad ayuden a la consolidación de algo que es importantísimo y que es la razón de ser de la política y del gobierno, que es el bien común. Yo me atrevería a preguntarle al doctor Juan Carlos si él tuviera esa solidez y esa posibilidad de impulsar desde el gobierno unos cambios radicales, importantes, estructurales en Colombia. ¿Qué cambiaría? Yo lo escuché hablando del tema regional, lo he escuchado hablando del tema de las oportunidades, lo he escuchado hablando del tema de la desigualdad. Yo no sé si alguno de esos brochazos a nosotros nos ilustre y nos oriente, doctor Juan Carlos. Pues, doctor Nelson, muchas gracias. A ver, cuando uno recorre el país, como yo lo hice en la campaña pasada, en el año 2022, 2021 y 2022, lo que uno se da cuenta es que el país ya no puede seguir siendo manejado desde Bogotá como ha sido siendo manejado por 200 años. Yo creo que es un país muy grande, muy diverso, somos 50 millones de personas. Afortunadamente Colombia es un país de ciudades, pero también de regiones. O sea, no es solo Bogotá, como el caso de Buenos Aires en Argentina o de Chile con Santiago, de Caracas en Venezuela, donde ahí la capital es tremendamente importante, preponderante en el país. En Colombia no, en Colombia tenemos un país con 6, 10 ciudades grandes que internacionalmente y en América Latina nos diferencian, pero además las regiones son muy diversas. Lo que vale para, digamos, la región alrededor de la Sierra Nevada, pues Guajira, Magdalena, Cesar, no vale para nada, para, digamos, las regiones del suroccidente, pues Putumayo, Huila, Nariño y Cauca. Son dos realidades completamente distintas en muchos aspectos. Entonces, y Bogotá se ha vuelto un cerebro que no tiene sistema nervioso central. O sea, usted tiene gangrena en un dedo y el cerebro no se entera que tiene la gangrena, ni el dolor se le transmite, ni cuando le llega la señal del dolor sabe qué hacer con la gangrena en el dedo. Entonces, no sabe cómo resolver los problemas. Se demora mucho y se le olvida y pasan meses. Un pobre alcalde, mientras va a Bogotá y cuenta la historia, no lo recibe ningún ministro, no lo recibe un viceministro, y si lo reciben no saben qué decirle. El gobierno bogotano es bastante torpe y bastante lento. Y sirven es como para hacer reuniones, pero no para mucho más. No solo en este gobierno, en general. Este gobierno obviamente es especialmente inepto, pero en general ese centralismo ya no va más. Los problemas digamos, de los departamentos que mencionábamos alrededor de la Sierra Nevada o de Bolívar y Atlántico o del eje cafetero o de los Santanderes o de los Llanos, tienen que ser resueltos mirando los problemas desde esa perspectiva, desde ahí mismo y con los potenciales que hay. Entonces, hay que generar una descentralización mental, una descentralización gerencial, una descentralización económica que haga que, con el inmenso potencial que hay en las regiones colombianas para vender hacia afuera, para desarrollarse, para
explotar el hecho de que tenemos gente y gente desempleada y desocupada, que tenemos agua, que tenemos sol, que tenemos puerto, que tenemos ferrocarril, que tenemos todos los pisos térmicos, que tenemos todas las posibilidades y que podemos, enfrentamos un mundo que necesita mucho de eso. Hoy, por ejemplo, usted ve a Estados Unidos regándose sobre México y a China regándose sobre Vietnam, y después de Vietnam otros países del sudeste asiático, y Estados Unidos después de México regándose, se tiene que regar hacia Guatemala, Honduras, Nicaragua, pero son países pequeños, y el siguiente país es Colombia. Yo digo que nosotros nos debemos volver el México de México. O sea, lo que Estados Unidos ha hecho con México ya debe regarse hacia un país grande hacia el sur, y el país más grande hacia el sur somos nosotros. Tenemos 17 millones de personas, bien sea subempleadas, o que son 12 millones, o mujeres que no pueden vincularse al mercado de trabajo, que esas 17 millones de personas son nuestro principal activo. El principal activo de Colombia son 17 millones de almas, de pares de manos y de cerebro y de corazón que tienen la capacidad de trabajar. ¿Dónde? En las regiones donde están ellas, esas 17 millones de personas no viven en Bogotá, viven por todo el país y están regadas, unas en el eje cafetero, otras en la costa Caribe, otras en los llanos, otras en el sur, en Huila, en Putumayo, en Caquetá, etc. Y desde allá el mundo pide que nosotros dejemos hacer negocios en Colombia, hacer negocios con Colombia y poner esa gente a trabajar, con capital, con tecnología, con penetración de mercados. Entonces, hay mucha tarea por hacer, mucha tarea urgente por hacer. Y yo creo que eso parte, uno, de descentralizar mentalmente, gerencialmente, económica y políticamente este país, de mirarlo, dejar de mirarlo desde Bogotá. Yo no sé los ministros qué hacen en Bogotá. El ministro de Agricultura, ¿por qué vive en Bogotá? El ministro de Agricultura tiene que vivir, no sé, 6 meses, un año en la costa Caribe, y 6 meses después, un año en los llanos orientales y en el eje cafetero y probablemente en Huila. No, el ministro de Agricultura, ¿por qué vive en Bogotá? ¿Qué es lo que hace la agricultura en Bogotá que es tan importante? Ni siquiera la sabana ya se desarrolló en flores y se desarrolló en legumbres, se desarrolló en algunos productos, pero eso ya está desarrollado. Lo mismo el ministro de Infraestructura, ¿qué hace en Bogotá? ¿Cuál carretera, cuál puerto, cuál aeropuerto se está haciendo en Bogotá que necesite la presencia del ministro de Infraestructura? El ministro de Defensa. El sur del país está tomado, Cauca, por supuesto, Nariño, Catatumbo, el nordeste antioqueño, el sur de Córdoba, el sur de Meta, Caquetá y Putumayo. ¿Qué hace el ministro de Defensa o las Fuerzas Armadas desde Bogotá? Si planificaran bien, si hicieran un buen proyecto, pero ni siquiera eso. Llevamos 10, 15 años retrocediendo en seguridad. Entonces, la descentralización gerencial no es solo dejar que las regiones hagan lo suyo, es que el gobierno se vaya a trabajar con las regiones, a hacer lo que hay que hacer al frente del terreno, sentados ahí mirando los problemas, y hasta que no resuelvan los problemas no vuelvan a Bogotá. Los mismos, el presidente de la República no tiene para qué estar todo el día en Bogotá echando tweets. Incluso los tweets los puede echar, los trinos los puede echar desde cualquier parte del país. Yo creo que esa descentralización y ese foco en lo que tenemos y estamos desaprovechando, esas 17 millones de personas y ese 1.000.000 de kilómetros cuadrados que el mundo necesita como necesitaba Estados Unidos a México, y como México y Estados Unidos juntos necesitan a Colombia, tenemos que entrar en ese bloque y empezar a desarrollar este país para generar 20, 30 años de prosperidad para todos. Ha dicho el doctor Juan Carlos Echeverry 2 cosas muy importantes, aparte de ese gran comentario sobre la situación actual del país. Para desarrollar al país y para generar prosperidad, hay que ponerse a trabajar, desconcentrar administrativa y funcionalmente a las grandes direcciones en la toma de decisiones desde el poder central. Este país lo que necesita son soluciones, no está esperando discursos, ni conflictos, ni polémicas, ni grandes debates. La gente lo que necesita en las regiones y en las grandes capitales es que se resuelva el problema del agua en Bogotá, por ejemplo. El plan de desarrollo ha dicho que Colombia es una potencia para la vida y que ese desarrollo se da por encima del agua. Y no deja de sorprender
que teniendo como el motor del desarrollo del agua potable, que es un recurso bastante escaso, pero irónicamente abundante en nuestro país comparado con otras regiones del mundo, aquí hay un problema de abastecimiento y de distribución y de servicio de agua potable en toda nuestra geografía, incluyendo ahora por un fenómeno natural a nuestra propia capital. Ni hablar de lo que está pasando con el empleo, el desarrollo del turismo, que debe ser el motor inspirador del aprovechamiento de nuestros recursos y nuestra belleza, y por supuesto el atraso en infraestructura, en obras y en inversión. A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. El calor en Barranquilla está arreciando. El aguacero de ayer refrescó un poco, pero ya se empieza a sentir nuevamente esa humedad que, según el IDEAN, seguirá por varios meses en nuestra ciudad y por supuesto en el país también. El cambio en la temperatura se está sintiendo. Una noticia el día de hoy, que es un anuncio, ha sacudido el tema ya no solo económico, sino presupuestario en la nación. Ha dicho el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que se hará un recorte de 20 billones de pesos en el presupuesto. Esta decisión se ha tomado porque, en palabras del ministro, el recaudo de los impuestos no ha cumplido las metas y las expectativas y se espera que no se cumpla. Tenemos en Colombia una permanente reforma tributaria. Y sobre esto quisiera que el doctor Nelson Amaya nos contextualizara un poco. Hace parte de nuestra cultura que cada que cambia un gobierno hay que reformar el régimen tributario, la recaudación de impuestos, y el problema del presupuesto nunca se resuelve. ¿Qué se puede hacer, aprovechando que estamos hoy con un experto en este tema y que demostró en su gestión y su administración al frente de esta cartera altos niveles de eficiencia? ¿Cómo podemos cambiar esa cultura de la reformitis permanente y con los mismos problemas, doctor Nelson Amaya? Hombre, Julio César, realmente yo soy apenas un profano en tratar esos temas y tenemos el placer de contar con alguien que ya los manejó durante varios años en el Ministerio de Hacienda y que aparte de eso los manejó en la empresa más grande que tiene el país de una manera pues bastante efectiva. De manera que yo le trasladaría con todo respeto a la inquietud al doctor Juan Carlos, para que el doctor Juan Carlos nos diga cómo ve eso. Y con un breve comentario, doctor Juan Carlos, es que la mayoría de los presupuestos que hacen los entes territoriales los hacen sobre esa absurda base de que inflan los ingresos para después acomodar los gastos en las cosas que les parecen más convenientes. La inflada de los ingresos en el presupuesto parece haber sido monumental, doctor Juan Carlos. No sé usted qué nos puede ilustrar sobre eso. Pues lamentablemente sí. Ahora venimos de dos reformas tributarias. Como decía Julio César, parece que desde la Constitución hubiera una reforma cada 2 años. De hecho, ha habido una reforma cada 2 años. Y la razón de eso no es un capricho de los ministros, sino que Colombia se metió en un plan de gastos muy grande. Es como una familia pues, que quiere tener como todas las cosas buenas de la vida, pero pues las pone en una lista de compras que es la Constitución y pues se empeña en eso, pero pues naturalmente hay que conseguir los recursos del Estado. Y la clave de eso es que haya crecimiento y sobre ese crecimiento tú puedes cobrar impuestos. Ha habido crecimiento y el crecimiento ha estado de la mano en parte del petróleo, también de la minería, pero no solamente, muchos sectores han crecido en los últimos años. Ahora, con base en eso, el gobierno ha estado cobre y cobre impuestos, al punto que el tamaño del Estado pasó de ser
hace 35 años, cuando estaba la Constitución, casi 10% de la economía, era el 35% de la economía. O sea, el Estado aumentó sustancialmente y esos ingresos han subido a punta de reformas tributarias. Llegamos al final del gobierno Duque, post pandemia. En la pandemia disparó los gastos para salvar el sistema de salud y para atender a la gente y poder vacunarla y darle a los hospitales unidades de cuidados intensivos, etcétera, todo lo que conocemos de la pandemia. Y el gasto del gobierno se aumentó drásticamente y también dándole transferencias a las familias para que pudieran sobrevivir en la pandemia. Muchas quedaron desempleadas, sin ingresos, y los ingresos se quedaron quietos. Entonces, ese hueco lo llenó la deuda. El gobierno se endeudó, pero eso no es sostenible. En algún momento hay que pagar esas deudas. O por lo menos hay que pagar todos los años los intereses de esas deudas que se dispararon. Y para eso el gobierno Duque presentó primero la reforma de Alberto Carrasquilla y después la del ministro Restrepo en el 2021. Y después, en el 2022, el gobierno Petro se inauguró con una reforma bastante agresiva, abrasiva, que gravó el sector petrolero y de gas y de carbón y de minería con 5% de sobretasa, también a los bancos, también gravó las regalías, pues eran deducibles, le quitó la deducibilidad, algo que se cayó en la Corte Constitucional. Y, en fin, aumentó la tasa de tributación de las empresas y de las familias y fue detrás de nuestros bolsillos y de los PIGs de las empresas. Pero con base en esas proyecciones, obviamente el año pasado los ingresos subieron muchísimo y el gobierno, siempre que las cosas van subiendo, proyecta que siguen subiendo igual. Pero resulta que el año pasado fue un año muy malo para la economía, por lo que dijimos al principio en la conversación con Julio César. Fue un año en que las empresas no tuvieron utilidades y tú cobras impuestos sobre las utilidades de las empresas y los pagos salariales de las familias. Obviamente las utilidades de las empresas se hicieron así, entonces la base de tributación de las empresas ha caído. El comercio exterior ha caído y sobre todo las importaciones y la base de tributación sobre esas importaciones ha caído y en los aranceles también. Entonces el gobierno terminó haciendo unas proyecciones de ingresos muy por el ascensor, digamos, subiendo por el ascensor, mientras que los ingresos reales subieron por las escaleras. Entonces hoy por hoy, como tú proyectas ingresos así y proyectas los gastos en función de esos ingresos, los gastos están muy por encima de los ingresos. De manera que llegamos a mayo y el gobierno dice, no tengo el recaudo. Este señor Mr. Taxes que le dicen, que parece que sirve muy bueno para hacer trinos, pues no le respondió al ministro de Hacienda. Hubo un desencuentro entre el ministro de Hacienda y el señor de la DIAN. Salió el señor de la DIAN aparentemente como resultado de su pobre desempeño en recaudo. Lo mandaron de premio al Ministerio de Comercio Exterior. Pero el problema del Ministerio de Hacienda queda igual. O sea, ¿dónde están los ingresos? ¿Cómo vamos a gastar? Y el ministro, a raíz de ese descalce, dice ahora, como dice Julio César, van a recortar 20 billones de pesos. No tienen otra, simplemente cerraron el grifo esta semana. El grifo es un sistema que permite que se gasten que se hagan nuevos compromisos de gasto. No va a haber nuevos compromisos de gasto hasta que el ministro de Hacienda no consiga cómo recortar. Esa es la situación actual y pues yo les conté el origen. El origen es una sobreestimación de hacer las cuentas de la lechera, ¿no es cierto? De que con esta leche voy a hacer un negocio, voy a vender mucha leche, me voy a volver rica, voy a comprar unas vacas, etcétera. Y cuando se cae la lechera, se le revienta el cántaro contra el piso, se riega la leche y le toca llorar sobre la leche derramada. Esa fábula de la lechera y de las cuentas de la lechera le sirve a este gobierno para el año 2024, en mayo, ya en junio, estar llorando sobre esa leche derramada. Leche derramada, sin duda, que no parece terminar. Parece que nuestras vacas producen y lo que producen se va por un desfiladero y no hay quien logre resguardar esos bienes y distribuirlos equitativamente. Y decimos esto porque si Colombia tiene un problema, es estrictamente social. Y lo social va asociado a lo económico. La noción de socioeconomía, que es uno de los conceptos más avanzados en el análisis político
y por supuesto de las ciencias sociales y humanas implica que la inversión y la administración de recursos escasos debe ser lo más eficiente, eficaz y efectiva para resolver problemas, para establecer prioridades y a partir de esa priorización satisfacer las demandas de la ciudadanía. Estamos en el termómetro con el doctor Juan Carlos Echeverry. Como experto en este tema, doctor Juan Carlos Echeverry, hablemos de soluciones. Sabemos que el país está en una profunda crisis económica. Ahora el gobierno ha anunciado que no tiene presupuesto. Eso va a desfinanciar sin duda muchos programas sociales. ¿Cómo podemos salir de esta situación tan difícil de incertidumbre y ahora con problemas financieros? Pues Julio César, lo primero, cuando tú le dices a un médico, a un especialista que tienes una dolencia, el especialista tiene un primer principio, que es primero no hacer daño. O sea, si yo voy a solucionar un problema de un paciente que está mal por algunos síntomas, lo que no puedo es crearle más problemas y enfermarlo más. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es dejar de enfermar más al paciente. El gobierno de Petro está en una pirotecnia, en unos fuegos artificiales de medidas y medidas y medidas y anuncios. De hecho, ya dice que quieren cambiar la constitución y que quieren reelegirse o quedarse ahí, o una cantidad de cosas. Deben cerrar el pico. Primero, dejen de hacer tantos anuncios pirotécnicos porque eso hace que la gente no sepa para dónde vamos. Y si la gente no sabe para dónde vamos, la economía no funciona. Segundo tema. Hay que hacer anuncios claves tranquilizantes en sectores fundamentales como el petróleo y el gas, como la energía eólica y la energía solar. Hay que hacer anuncios claves en sectores críticos como la vivienda. La vivienda es un dinamizador de la economía en todo el país, en Barranquilla, en Bogotá, en Pereira, en Cali. Darle la política de vivienda que se venía dando y que es acertada. Tercero, el gobierno debe hacer algo similar en infraestructura. La infraestructura, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, es un sitio donde hay una mayúscula inversión en el país. Decir cómo se va a cumplir con las vigencias futuras y con los pagos. Cuarto, hay que hacer un cambio estratégico de fondo en el problema de seguridad. Sí, yo tengo ahí detrás el mapa de Colombia. Si la gente ya tiene miedo, hoy leí un dato asombroso, que hay 450 municipios dominados por las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal, que son pues criminales de todo tipo, desde la guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, extorsionistas, etcétera. Si dejamos que eso se siga extendiendo como una mancha de aceite por todo el territorio nacional, pues va a ser una desgracia, o está siendo una desgracia. Entonces, si el ejército no tiene la capacidad y la policía de retomar esas regiones, esos departamentos, esos municipios y generar ley y orden, es imposible que la gente genere negocios allá. Bueno, y ni qué hablar de lo que ya conversamos, es hacer un gobierno eficaz que sepa qué está haciendo en cada sitio y un ministro que sepa lo que está haciendo en cada sitio. Esas solo, digamos, para darte Julio César, unas puntadas de cosas que hay que empezar a hacer ya. Entonces hay que dejar de hacer esta seguidilla de anuncios de pirotecnia y de desorden en la que nos han acostumbrado y empezar a gerenciar con indicaciones muy claras estos sectores fundamentales que te mencionaba. Sectores que son esenciales para el desarrollo. Y fíjense que cuando el diagnóstico ofrece un tratamiento, estamos más cerca de encontrar soluciones, porque muchas veces en nuestro país nos dedicamos simplemente a cuestionar, a criticar, a señalar y a hacer juicios de valor sobre la toma de decisiones, pero somos muy poco propositivos. El doctor Juan Carlos Echeverry nos acaba de decir cuál sería el tratamiento adecuado para superar este momento. Doctor Nelson Amaya, usted me había comentado que tenía una pregunta especial para el doctor Juan Carlos Echeverry.
Sí, sí, Julio César, muchas gracias. Yo sé que Juan Carlos está con demasiados compromisos y ha tomado estos tiempos para darnos alguna visión en la costa sobre esto, pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad sin preguntarle algo más personal. Yo conozco a Juan Carlos, estoy leyendo Juan Carlos de Las Claves del Futuro, Salvar a Ecopetrol, el año que vivimos, un año de soledad, casi que los años que vivimos en peligro. Pero yo quiero preguntarle que él le cuente al auditorio amplio del termómetro del CTV de Barranquilla, ¿quién es Juan Carlos Echeverry según Juan Carlos Echeverry? A ver, muchas gracias, Nelson. Yo soy una persona que me he dedicado al servicio público y a la academia durante 40 años de vida profesional. Tengo una empresa de consultoría económica y he sido profesor durante 30 años, pero sobre todo estuve en planeación nacional 4 años en la crisis más grande que tuvo el país. Ahí aprendí a manejar crisis y crisis profundas. Luego estuve en el Ministerio de Hacienda 2 años, al principio del gobierno Santos, y después cuando hubo la crisis del petróleo en el año 2014-2015 me llamaron a dirigir Ecopetrol y ahí escribí, de esa experiencia escribí un libro que se llama Salvar Ecopetrol, el liderazgo en tiempos de crisis. Entonces me he dedicado a pensar en el país, pero sobre todo a resolver problemas, porque una cosa es pensar en el país, que eso lo puede hacer uno en las universidades y lo puede hacer pues con relativa tranquilidad. En cambio, resolver problemas, gerenciar, ejecutar, manejar equipos, producir resultados superlativos, como hicimos en Ecopetrol, como hicimos en Planeación, como hicimos en Hacienda. Incluso cuando fui decano de los Andes, me entregaron una facultad quebrada y la entregamos con unos resultados espectaculares. Entonces, es gestión para dar resultados y para producir efectos superlativos. Eso es lo que yo sé hacer, saberme rodear de gente muy buena, toda más inteligente que yo, porque de eso se trata, que estar uno con gente con la que oiga unas ideas espectaculares durante el día, la semana, el mes, y ponerla a ejecutar y ponerla a dar resultados y a cambiar las cosas. Entonces, yo soy eso, es un transformador. Tengo hoy una sección en Caracol todos los días a las 7:30 de la mañana con Gustavo Gómez en Caracol Cadena Básica, Caracol Radio. Escribo en El País América todos los domingos. Hoy me voy a dedicar ya pronto a acabar el artículo. Y pues... ¿Le gusta la arepa de huevo? Mucho, me gusta mucho la arepa de huevo. De hecho, estuve en Santa Marta y en el trayecto entre Barranquilla y aterricé en Barranquilla, en el trayecto entre Barranquilla y Santa Marta, en Ciénaga, paramos a comer arepa de huevo, y también de nuevo en la zona bananera fuimos a comer arepa de huevo. Soy un consumidor irredento de arepa de huevo. ¿Cuándo viene a Barranquilla? ¿Cuándo viene a Barranquilla? Pues voy con frecuencia. Estuve hace una semana y bueno, esto me encanta. Cada que puedo ir a un partido de la selección voy, cada que me invitan a una conferencia o a la universidad voy. He ido varias veces a Uninorte, tengo muchos amigos, la vida intelectual y la vida empresarial de Barranquilla es fabulosa. Y pues la calidez de todo el Caribe es maravilloso. Yo cada que voy, mi esposa me dijo otra vez, a ti te encanta ir allá. Yo no, es que digamos, solo sentir, oye, ven acá, como le dicen a uno, oye, ven acá, a mí me encanta la forma como la gente lo trata a uno. Aquí se acaba el doctor Juan Carlos y es simplemente Juan Carlos. Con el conductor, nos fuimos desde que me recogió en el aeropuerto en Barranquilla, nos fuimos a Santa Marta. Bueno, nos contamos la vida de pe a pa. Al final yo le daba consejos financieros, que comprar algo en finca raíz, que la hermana no sé qué. O sea, en una hora y media, con esa calidez caribe, uno llega a un nivel de intimidad y de tranquilidad y de soltura y de muy agradable. Entonces a mí me fascina la costa y bueno, cuando me inviten estaré por allá. Muchas gracias. En este marco importante de conocer un poco más de su personalidad, hay una pregunta inevitable: ¿le va a hacer fuerza al Bucaramanga o le hará fuerza a Santa Fe?
No, no tengo ninguna duda que le va a hacer fuerza a Bucaramanga. Es una muy mala noticia que Santa Fe haya llegado a la final. Me toca aguantarme a todos mis amigos santafereños, de los cuales tengo muchos, pero los voy a ir reduciendo en la medida que pase el tiempo. Todos mis amigos santafereños vienen a rostrarme, yo soy de Millonarios, entonces vienen a rostrarme la final. Entonces, no, Bucaramanga, vamos por esa. En efecto, casi todo el país, no sé, el doctor Nelson prefiere más bien jugar golf o jugar tenis o estar acostado en un chinchorro en el Pájaro, pero yo sé que también le gusta el fútbol, ¿no? Dominó. Nada más China. Bien. Hoy ha subido la temperatura en el termómetro y hay una pregunta que no podemos evadir. ¿Qué viene en la carrera política del doctor Juan Carlos Echeverri? Pues Julio César, vamos a ver qué pasa. O sea, yo digo que atravesamos ese puente cuando lleguemos a ese río. Vienen muchas cosas entre el tintero del país. Está una crisis profunda. Y de esto no salimos si no montamos un grupo muy potente de gente de todo Colombia que conozcan los problemas, que conozcan las regiones, que dejen de estar bogotanizando los problemas y bogotanizando las no soluciones. Y sobre todo que entreguen confianza. Hoy hemos hablado mucho de confianza y de certidumbre. Que la gente sepa qué esperar, con qué contar, para dónde ir, que la gente sepa que el conductor que está con las manos en el timón, sepa manejar el carro, que no nos lleve a los precipicios, que no nos lleve a velocidades que esa persona ni siquiera sepa manejar, que sepa que lleva gente en el bus, que estamos 52 millones de almas en el bus colombiano. Entonces necesitamos alguien que maneje bien el bus y bueno, veremos qué pasa en los próximos 6 meses, un año y estaremos muy atentos. Muchas gracias por la invitación al termómetro, Julio César y por supuesto a Nelson, un gran amigo, muy queridos por tenerme acá. Muchísimas gracias a usted, doctor Juan Carlos Echeverri. Pero una última pregunta, su mensaje para nuestros televidentes, su mensaje principalmente para los habitantes y los ciudadanos, los residentes de la región Caribe que se están quejando del incremento en las tarifas de los servicios públicos, específicamente de la energía eléctrica. Mira, todos los problemas que tenemos tienen solución. Todos los problemas que tenemos tienen solución. El de energía tiene solución, el de la salud tiene solución, el del empleo y el de las empresas tiene solución, el de los malos ingresos tiene solución, el de la vivienda y que la gente no tenga dónde vivir tiene solución. Pero las soluciones necesitan claridad en la cabeza y ejecución y capacidad de resolución. Y sobre todo necesitan que uno esté al frente del problema, no en Bogotá mirando un escritorio, 2 tipos sentados y viendo a ver, echando globos, cómo es que se resuelven los problemas. Así no se resuelve, así nunca he visto que se resuelva un problema. Entonces, busquemos gente que sepa resolver problemas, gente que dé eficacia. Y con eso, un poquito de suerte, un palito y ayuda del de arriba, ayuda de mi Dios, salimos al otro lado. Muchas gracias por la invitación, Julio César y Nelson. Un abrazo y a todas las personas que vean esto. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Echeverri, por estar con nosotros hoy en el termómetro. El panorama político, entonces, nos está anunciando varias cosas. Ya el problema no es solo de seguridad. El asunto no es exclusivamente de golpes blandos, duros, directos. Parece que uno estuviera hablando de queso. Blando, semiduro, aguado, fuerte, firme, de todas las modalidades. ¿Quién se ha robado el queso? Esa es la pregunta. Y más allá de lo folclórico que pudiera resultar este análisis, hay que revisar profundamente qué es lo que está pasando en Colombia. El problema ya no es solo de seguridad ni de economía. Ahora está desfinanciado el gobierno. Cuando se anuncia un recorte de esa magnitud, de 20 billones, vamos a ver si se necesita recortar solamente 20 y no serán más. Cuando esa reforma tributaria fue anunciada como la panacea, como lo que iba a resolver la situación, iba a estimular el avance y el progreso. El presidente de la República, debemos decirlo, ha anunciado que no lo dejan gobernar,
y que esa ausencia de gobernabilidad, esa ausencia de gobernanza es parte de un plan conspirativo. Doctor Nelson Amaya, la pregunta aquí es, ¿cómo está viendo usted el panorama? Caramba, Julio César, yo creo que el doctor Juan Carlos Echeverry utilizó el término comatoso, yo lo he utilizado como asfixiante. Nosotros estamos viviendo una realidad que está asfixiando a la gente, desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de la estructura elemental de la independencia y autonomía universitaria, cuando ilegalmente terminan designando a un impulsor de las políticas de Petro y no a un rector comprometido con la academia. Desde cuando desbaratan algo que venía funcionando regularmente, mejorablemente estructurado, como el sistema de salud, simplemente por el capricho de hacer crecer el Estado para que el Estado asuma la competencia que nosotros todos sabemos que no ha sido capaz de cumplir en muchos sectores. Cuando se denigra del sector privado porque no somos capaces de entender que lo mejor que puede existir es la armonía entre la gestión del Estado, la gestión de gobierno y la gestión del sector privado. Nunca nadie va a ser capaz de reemplazar uno por el otro, y el Estado, que asume todas las competencias, termina generando una cortina de hierro de incapacidad, de prepotencia y de desastre que ya sabemos que se cayó desde 1989 y aquí nos la quieren erigir en cabeza del actual gobierno. De manera que nosotros, como dijo el doctor Juan Carlos Echeverry, preparémonos para hacer algo serio que impida que se destroce a Colombia. Impedir que se destroce a Colombia. Y esto implica entonces un amplísimo nivel de corresponsabilidad. No estigmatizar, señalar y cuestionar exclusivamente a una persona. La reflexión debe ser social, involucrar todas las capas de nuestro tejido social, desde el sector productivo, empresarial, la academia, los gremios, las organizaciones religiosas. Nosotros hemos dicho aquí que el problema de Colombia es un problema profundamente espiritual. Se requiere bastante fuerza espiritual para tener la voluntad, el criterio y principalmente la capacidad para resolver nuestros problemas. Para ir concluyendo, doctor Nelson Amaya, ¿cuáles son sus conclusiones de esta tan agradable conversación hoy con el doctor Juan Carlos Echeverry? Bueno, yo al doctor Juan Carlos Echeverry, más coloquialmente y ya en términos caribe, a Juan Carlos, lo he admirado durante mucho tiempo por su gran capacidad de gestión, su enorme compromiso, la forma como él creció desde su juventud. Conozco detalles porque lo he estudiado como persona y lo conozco como funcionario y como hombre dedicado. Haber llegado yo respeto muchísimo a quienes han llegado a coronar una aspiración académica como usted también, con un doctorado, combinar la economía con la filosofía, entender que el tema es mostrar resultados, no palabrear y enculebrar a Colombia con falsas promesas o falsos profetas. Yo entiendo que Juan Carlos es un hombre supremamente preparado, supremamente eficaz en todas las cosas que ha hecho a lo largo de sus 40 años de trabajo profesional, y además de eso académicamente muy bien soportado, de manera que yo creo que el país tiene en Juan Carlos Echeverry una de sus reservas importantes para el 2026. Muchísimas gracias, doctor Nelson Amaya, por estar con nosotros nuevamente en el Termómetro y por colaborar hoy también en este programa, facilitando preguntas tan importantes como las que hizo
con el doctor Echeverry. Lo hemos visto. El panorama del país requiere una visión diferente, una visión distinta, capaz de ir de la crítica, del señalamiento, de la confrontación, del debate, de la polarización y de la división a las propuestas, ideales realizables, iniciativas que sean capaces de unir a los colombianos, iniciativas que vayan dirigidas contundentemente a resolver el grave problema social, económico y político en el que estamos. Iniciativas que desarrollen 5 áreas básicas. Nosotros tenemos todo para vivir, si quisiéramos, exclusivamente del turismo. Todos los pisos térmicos, grandes costas, montañas, selvas, lugares para hacer ecoturismo, para realizar actividades lúdicas de formación, el denominado turismo intelectual, con un amplísimo recurso humano. Pero no se está hablando de eso. Aquí no se está hablando de desarrollo científico y tecnológico. Los países que han logrado desarrollarse turísticamente y han invertido en la educación, en la ciencia y en la tecnología, avanzaron hacia posiciones de vanguardia. Aquí ese tema está solamente sometido a cómo se entiende la educación, pero parece no tener aplicación, un sentido que justifique los cambios. Aquí no se está hablando de una nueva conciencia moral. Necesitamos una conciencia moral que inspire el accionar de nuestro talento. Si los valores son firmes, si las convicciones tienen la capacidad de influir positivamente en la mente, la conducta y la vida de las personas, empieza a cambiar nuestro contexto. Nosotros no podemos aspirar a cambiar el barrio si no cambia nuestra casa. Cuando cambia nuestra casa, cambia el barrio, cambia la ciudad, cambia el departamento, cambia el país, es porque hay un agente de cambio capaz de ser multiplicador de buenas prácticas, de buenas costumbres, de valores, de principios. Aquí no se está hablando de cómo avanzar en seguridad, en convivencia y en paz, más allá de un simple acuerdo entre grupos armados. El concepto de la seguridad, de la convivencia pacífica, debe ir mucho más allá de poner de acuerdo a personas para cesar en las armas. Se requiere mucha inversión social y la capacidad de restaurar las heridas y las grietas que ha provocado la violencia y el pasado. Se requiere una salud social capaz de reconciliarnos, de propiciar el reencuentro, de propiciar los niveles de afecto que hagan que todos tengamos preferencias compatibles, sin exclusiones, sin señalamientos, sin críticas. Y por último, aquí muy poco se está hablando de una agenda social definida. Se hablan de proyectos, de ideas, pero fines específicos para acabar con el hambre, con la exclusión, con la inequidad y con el desempleo, para hacer productiva nuestra tierra y generar inclusión en el sector productivo. Se necesita entonces que nos pongamos de acuerdo, que entendamos que aquí nadie sobra y que todos podemos contribuir. Esta debe ser la hora del reencuentro, de la reconciliación, el momento oportuno para avanzar como país y como sociedad. No olvidemos nunca esto. No existe yo
sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.